En este ejercicio 7 del trabajo práctico de geometría se plantea calcular la superficie de un triángulo isósceles rectángulo cuyo perímetro es igual a 48 metros. Bien, y la solución obviamente figura acá en rojo. Tenemos que encarar primero lo que es un triángulo isósceles rectángulo. O sea que nuestro triángulo tiene que tener ambas características, la de ser un triángulo isósceles y además rectángulo. Comencemos primeramente por recordar que un triángulo isósceles tiene, como ya sabemos, dos lados iguales y uno desigual. Si uno dibuja un triángulo como este, obviamente satisface el concepto de que es un triángulo isósceles, pero claramente no es un triángulo rectángulo porque no hay ningún ángulo interior recto. En este caso es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos son agudos. Si uno dibuja un triángulo rectángulo cualquiera, como este, tenemos un triángulo con un ángulo interior recto, o sea, un triángulo rectángulo, pero en este ejemplo dibujado acá se observa que es un triángulo escaleno, porque los tres lados son desiguales. Entonces la tarea para el alumno, en primer lugar, es saber identificar qué es lo que es un triángulo isósceles rectángulo y dibujarlo aproximadamente en el cuaderno o en la hoja de papel, ¿cierto? Es fundamental saber qué es lo que es un triángulo isósceles rectángulo. Es un tema de un examen de ingreso a la facultad, saber reconocer este tipo de triángulo que cumple con ambas características. Bien, y ahí le presentamos qué es lo que es realmente un triángulo que es isósceles y a su vez rectángulo, o sea que tiene dos lados iguales y uno desigual, pero además es un triángulo rectángulo y por lo tanto observamos que en ese triángulo los lados congruentes o iguales son los catetos y el lado desigual obviamente es la hipotenusa. Y entonces tenemos la característica típica de lo que es la escuadra de 45 grados. En el dibujo técnico, en las cuadritas comunes que pueden tener los alumnos, es la famosa escuadra que tiene los dos ángulos agudos iguales y de 45 grados cada uno, 45 más 45, 90 y 90, 180, de manera tal que cumple también en ese aspecto la característica de los triángulos isósceles, que además de tener dos lados iguales y uno desigual, tienen dos ángulos interiores iguales, que serían en este ejemplo estos dos, y uno desigual, que sería este de acá arriba, en ese ejemplo. Bueno, en el ejemplo que nos compete ahora, estos dos son los ángulos iguales, ¿no? Los dos agudos, obviamente, y el ángulo desigual es el recto. Entonces, ahí tenemos realmente la característica de un triángulo de tipo isósceles rectángulo. Es fundamental que el alumno pueda reconocer este triángulo, porque si no, en el medio de un examen y con los nervios del momento y demás, empezar a razonar y no acertar a la forma, nos va a resultar imposible resolver el ejercicio. Bien, si bien me pide la superficie del triángulo, observemos que esa es la incógnita, calcular la superficie del triángulo, el dato que me da es el perímetro, porque dice claramente, bueno, como ven ahí, que el perímetro es igual a 48 metros. Entonces siempre hay que hacer énfasis en el dato y no en la incógnita, porque en este caso la incógnita va a tomar más trabajo calcularla. Primero vamos a comenzar prestando atención al dato que tenemos. Y el dato que tenemos es el perímetro del triángulo isósceles rectángulo, que como bien dice el apunte, es de 48 metros. Entonces, para comenzar a trabajar, comenzaremos dándole nombres o poniéndole letras a los lados de este triángulo isósceles rectángulo. Si llamo X a un cateto, obviamente el otro cateto también es X. No le voy a poner otra letra si son iguales esos dos catetos. La hipotenusa obviamente es desigual, le vamos a llamar Y, y lógicamente es el más largo, siempre, de los lados de cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa. Entonces tenemos que el perímetro es de 48 metros, y entonces esta ecuación, si tomamos en cuenta que el triángulo es isósceles, el perímetro de un triángulo isósceles, lógicamente, como el perímetro de cualquier triángulo, es la suma de los lados del triángulo, en este caso x más y, y por lo tanto la fórmula sería, con estas letras, 2 por x más y. Ese es el perímetro del triángulo isósceles. Entonces ya podemos escribir una primera ecuación que plantee el tema del perímetro del triángulo isósceles, 48, o 48 metros. Vamos a abreviar y lo vamos a poner sin unidad, 2x más y. Entonces ahí tenemos el perímetro del triángulo isósceles ya considerado, el dato
siempre leemos bien, prestamos atención al dato, me habla del perímetro, pongo la fórmula del perímetro con este triángulo, con estas letras, y reemplazo su valor P por 48 e igualo a 2x más y. Y ahí observo que tengo una ecuación con dos incógnitas, x e y. Cuando pasa esto, lógicamente uno no puede despejar de ahí y empezar a calcular su valor, porque tampoco conocemos x. Entonces, es bueno que reconozcamos que esto constituye una ecuación con dos incógnitas, x e y. La voy a marcar a esa ecuación y de paso la voy a numerar, le vamos a llamar ecuación 1. Se trata de la primera ecuación que vincula a los lados desconocidos de ese triángulo isósceles rectángulo, x e y. Pero siempre que hay una ecuación con dos incógnitas, tengo que salir a buscar una segunda ecuación con esas mismas dos incógnitas que vuelva a relacionar a ambas incógnitas x e y con otro dato que hasta el momento no esté considerado. Si leemos bien, no me dice que el lado desigual sea 3/4 del lado igual o 2/3 del nada. No me plantea ninguna relación entre el lado desconocido y los lados congruentes del triángulo isósceles, pero me da la clave en esta sílaba, en estas sílabas, o en estas palabras, mejor dicho, de triángulo isósceles rectángulo. Ahí me plantea la forma básica. Lo que acabamos de hacer es una ecuación válida para el perímetro de cualquier triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y uno desigual, que sume 48 metros de perímetro. Así que ese es el dato que hemos contemplado hasta el momento, isósceles. Pero todavía no está en esta primera ecuación el hecho de que el triángulo además debe ser rectángulo. Entonces la segunda ecuación va a contemplar ese hecho, el hecho de que el triángulo es un triángulo rectángulo, y ahí vamos a obtener otra manera de relacionar esas dos incógnitas x e y. ¿Y cómo? Como se las relaciona siempre en un triángulo rectángulo, mediante el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que ya sabemos que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que se puede aplicar siempre que tengo triángulos rectángulos, sean isósceles rectángulo o escaleno rectángulo, no importa, siempre que tenga triángulo rectángulo lo puedo aplicar, y esa es la segunda ecuación que necesito para volver a relacionar x e y armar, como vamos a ver ahora, lo que es realmente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, si aplico el teorema de Pitágoras, tengo que la hipotenusa al cuadrado, que es, lógicamente, y al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Está siempre la tendencia del alumno a poner h al cuadrado igual cateto 1 al cuadrado, cateto 2 al cuadrado. Si ya los tenemos con letra y todo, directamente apliquémoslo con las letras que están. La hipotenusa es y por lo tanto y al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. De tal manera que y al cuadrado es igual a, cuando yo tengo que sumar x al cuadrado más x al cuadrado, evidentemente esto va a dar 2x al cuadrado. Yo sé que acá cuando el alumno recién empieza y no se ubica mucho, suelen poner errores graves como poner x a la cuarta. X a la cuarta sería solamente si estuviera multiplicando. X al cuadrado por x al cuadrado. Producto de potencia de igual base se sumarían los exponentes, pero no cuando está sumando. Porque cuando tenemos x al cuadrado, en realidad es una x al cuadrado más una x al cuadrado, aunque ese 1 no se ponga, y por eso es 2x al cuadrado. Es como si sacáramos factor común acá, x al cuadrado, que es el único factor que está común o repetido en esos dos términos, sale afuera como factor común y quedan como no comunes los coeficientes 1 más 1, obviamente da 2x cuadrado. Bien, a partir de ahí vamos a ver si podemos despejar y, porque si no vamos a ver que queda una ecuación cuadrática que relaciona y x. Esta segunda ecuación, así que la voy a trabajar un poco más. Para lo cual voy a despejar la y el cuadrado que afecta a la y pasa al segundo miembro como raíz cuadrada y queda raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Para no cometer errores acá, tengamos en cuenta que no se puede cancelar el cuadrado de la x con la raíz, porque la raíz cuadrada afecta no solamente a x cuadrado, sino también al 2, y el cuadrado afecta solamente a la x al cuadrado, pero no al 2, así que lo que tendríamos que hacer acá para terminar de despejar y es lo siguiente.
vamos a seguir acá para el costado. Para terminar de despejar y tendríamos que distribuir la raíz cuadrada, lo cual se puede hacer porque en su interior hay una multiplicación. Acá es 2 por x al cuadrado y la radicación es distributiva respecto de la multiplicación. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado. Ahí distribuimos la raíz. Recién ahí uno está habilitado para simplificar el cuadrado con la raíz. Y finalmente vamos a tener que la segunda ecuación que estamos buscando, que vuelve a relacionar y con x, la hemos conseguido mediante el teorema de Pitágoras, y dice que y es igual a raíz cuadrada de 2 veces x. Y esa es la segunda ecuación que estamos buscando para completar lo que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y x. Bien, acá tenemos que tener cuidado. Bueno, ya vieron los alumnos de no cometer ese error de cancelar el cuadrado con la raíz. Si uno cancelara erróneamente el cuadrado con la raíz acá, quedaría y igual a 2x, y en realidad es raíz de 2x, y el 2 no se puede salvar de la raíz porque luego, aparte del 2, haya un x cuadrado adentro del radicando. Entonces, ahí se completa el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver el mismo, podemos hacer simplemente una sustitución y por lo tanto reemplazar el valor de y. Cuando me toque escribirlo, voy a tomar la ecuación primera y cuando me toque escribir y, lo voy a reemplazar por su equivalente, despejado de la segunda, como ya está, que es raíz cuadrada de 2 por x. De esa manera vamos a tener que la primera ecuación va a quedar, combinando ambas ecuaciones, como 48 igual a 2x más y, pero y es raíz de 2 veces x. A partir de este punto hay que despejar la x porque ya he logrado el objetivo de tener una ecuación con una sola incógnita. Esa es la tarea que siempre hay que hacer en ecuaciones geométricas o de otro tipo de problemas. Siempre hay que tratar de llegar a una ecuación con una sola incógnita para luego poder despejarla. Aquí he visto también que los alumnos cometen muchos errores, que pretenden pasar el 2 dividiendo. Este 2 que está multiplicando no puede pasar dividiendo al 48 porque primero hay que separar en términos, y acá hay una gran suma algebraica y no se puede pasar nada de multiplicar a dividir para el otro lado mientras la operación principal sea la suma. Aquí tenemos que sumar las 2x cuadrado más la raíz de 2x, perdón, las 2x más la raíz de 2x. Evidentemente, como no puedo sumar este número racional o entero 2 con el irracional raíz de 2, voy a tener que sacar factor común x, algo parecido a lo que hice acá con el x cuadrado, cuando era 1x cuadrado más 1x cuadrado, quedó 1 más 1 por x cuadrado. Bueno, esto es lo mismo. Saco la x de factor común porque lógicamente la x está en los dos términos, está como factor en este término y como factor en el otro, o sea, está como factor común, sale afuera como factor común y se deja en la base, se deja entre paréntesis, multiplicando a los no comunes, que son 2 más raíz de 2. Entonces, esa es la forma correcta de empezar a despejar la x. 2 más raíz de 2, todo entre paréntesis por x. Para confirmar que esto es correcto, si yo quisiera, podría hacer ahora la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y quedaría 2x más raíz de 2x, que es lo que está arriba. Obviamente no lo voy a hacer porque voy a ir para atrás al paso anterior, pero es correcto. Siempre sacar factor común es lo inverso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, como venimos diciendo. Y es fundamental para poder proceder a despejar la x. Entonces acá, al despejar la x, me va a quedar 48, y ahora el 2 más raíz de 2 que está multiplicando a la x, pasa dividiendo a todo. Puede pasar entre paréntesis o no, acá no hizo falta pasarlo con paréntesis, porque hice la raya grande de fracción, pero si usáramos los dos puntitos, 48, dos puntitos dividido, 2 más raíz de 2 tendría que estar entre paréntesis, y eso me va a conducir a sacar un valor de x, que si quiero lo puedo sacar en forma exacta con la calculadora, o puedo proceder a expresarlo de forma redondeada. En ambos casos, digamos, esta operación me va a quedar de la siguiente manera. En forma aproximada da 14,06, redondeando, metros. Sería ese el valor del lado del triángulo, del lado congruente, de los lados congruentes del triángulo isósceles rectángulo.
De esta manera serían este lado X y este otro lado. Entonces, ahora sí voy a proceder a calcular la superficie del triángulo isósceles rectángulo, la cual, obviamente, como la superficie de cualquier triángulo, es base por altura sobre 2. Lógicamente, tomo como base a X, al lado congruente. En ese caso, la altura es el otro lado congruente, o sea, el otro cateto. Siempre en un triángulo rectángulo, cuando tomo como base a un cateto, la altura es el otro cateto. Recuerden que la altura siempre es un segmento perpendicular a la base que llega al vértice opuesto, y esto es entonces el otro cateto. Y finalmente la superficie va a ser cateto por cateto sobre 2, o cateto al cuadrado sobre 2, x cuadrado sobre 2. Si copié el 14,06 y lo redondeé, porque en realidad era 14,0588, lo elevo al cuadrado y lo divido 2, bueno, a lo mejor se escapa algunos decimales más o menos que el valor dado en el apunte. Si yo lo tengo en la calculadora y no lo reescribo, sino lo dejo con todos los decimales, ese 14,05, etcétera, etcétera, y lo tengo ahí como x, lo elevo al cuadrado, dividido 2, y me da el valor que puse yo en el apunte, que bueno, a mi entender es el valor más cerca de la realidad que hay, y sería en este caso 98,825, redondeando, 98,83 metros cuadrados, porque lógicamente metros son los lados, y esa es la solución del ejercicio. Este ejercicio es sacado de un examen de ingreso, de matemática de ingreso a la facultad, así que esto son cosas que los alumnos deben conocerla, básicamente cómo plantear un problema geométrico armando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales luego se resuelven por una simple sustitución, como estamos viendo en este ejemplo, de manera tal de que siempre tiene que tenderse a llegar a una estructura como esta, que vemos acá, que es la de una ecuación con una sola incógnita, porque esta es la ecuación que básicamente me permite destrabar el problema, calcular esa incógnita y luego, bueno, calcular lo que me pidan del triángulo, que en este caso era la superficie. Bueno, así termina este ejercicio.